Bien, tenemos a la ingeniera Priscila Schettini. ¿Me confirman, por favor? La ponemos si en es así. pantalla. Priscila, buenos días. Bienvenida a Ecuador en directo. Jaimito, Carlita, qué lindo verles siempre. Un saludo para todos quienes nos escuchan, a Guayas, a nivel nacional e internacional que siguen Ecuador en directo. Gracias, Priscila. Priscila, bueno, no sé por dónde empezar, ¿no? El tema de la sentencia de lo que se dio por parte del Tribunal Contencioso Electoral, por ahí vamos a empezar. ¿Qué lectura darle a esta decisión del TCE, aunque hay un voto salvado dentro de esa sentencia, Priscila? Sí, miren, comencemos, como dirían, por el principio. A ver, para explicarles un poquito qué sucede con esta sentencia. Primero hay que analizar varias cosas. ¿Quiénes son los jueces que conformaron la apelación de esta denuncia de violencia política de género? Dos de los conjueces ocasionales, que también tenemos ocasionales, quiere decir puestos a dedo, que no ganaron concurso en el Tribunal Contencioso Electoral, sino que eligen el tribunal mismo de un banco de elegibles ahí cuando necesitan o cuando tienen una congestión de causa. Estos conjueces, la ley, el artículo 64 del Código de la Democracia señala claramente que los conjueces ocasionales solo pueden actuar o resolver recusaciones y excusas. No pueden resolver, y eso lo dice la ley, el Código de Democracia, no pueden resolver estas instancias donde están los jueces principales. Quiere decir que el señor Edison Toro y el señor Álvaro Ojeda no podrían haber estado en esta audiencia, menos resolver mi apelación. Por lo tanto, la Fiscalía, si fuera imparcial, les estaría ya investigando por arrogación de funciones a estos dos jueces con jueces ocasionales. Desde ahí la sentencia es ilegal. En otras circunstancias, supuestamente se juzga violencia política de género. En ninguna parte de la sentencia dice o pudieron corroborar o han encontrado prueba de que Angélica Porras en nuestras redes sociales o en pronunciamientos hemos dicho algunos insultos o nos hemos referido en contra de Diana Salazar por el hecho de ser mujer o afrodescendiente. No han podido demostrar. ¿Y cómo se lo hizo? La fiscal general pidió que se llame a 34 peritos, 34. ¿Sabe cuántos peritos asistieron en la audiencia de violencia política de géneros? Una, que es la señora Elsa Guerra, que fue candidata asambleísta nacional por el Partido Socialista, académica, entre comillas, de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la cual señala que podría haber violencia de género. Aquí todo en este país podría, tal vez, quizás, ya significa sentencia. Pero cuando la defensora pública, porque también nos dejaron sin defensa, le pregunta a la señora Guerra, le dice, mire señora perito, ¿usted ha podido verificar las cuentas de la señora Angélica Porras y Priscila Schettini? ¿En qué parte señalan ellas algún insulto, alguna agresión o algún pronunciamiento en contra de la señora Diana Salazar por el hecho de ser mujer o afrodescendiente? No pudo contestar, porque no hay ninguno. A mí se me juzga en esta sentencia, según señala la perito que dio su peritaje, su informe. ¿Quién hace ese interrogante? La perito Elsa Guerra y los jueces en la sentencia misma. A mí se me juzga y ¿qué me dicen? ¿Por qué es la sentencia? Dice que porque yo la denuncié, o Angélica y yo la denunciamos a Diana Salazar por el plagio, hemos ocasionado de que miles de ecuatorianos hayan pronunciado en contra de Diana Salazar en redes sociales y nosotras debemos responsabilizarnos por lo que medio país le dijo en su momento a Diana Salazar. ¿Cómo yo puedo controlar o responsabilizarme lo que dicen en redes sociales? Si a mí no me encuentran en mis redes sociales, ¿por qué me juzgan a mí? Entonces deberíamos denunciar a medio país por violencia política de género y ser juzgados de ellos, no nosotros, porque nosotros no nos hemos escondido. Hemos ido por canales oficiales. Una denuncia pública, la fuimos y la llevamos a la Universidad Central como correspondía por plagio. La llevamos al Consejo de la Judicatura, la llevamos al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿por dónde ustedes pueden decir que yo estoy por atrás escondiéndome, que yo por atrás estoy ocultando mis denuncias? Yo hice de frente y cogí la ley, la Constitución y todo el argumento necesario para hacer una denuncia pública, que es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. Si no quieren que te juzguen, simplemente no seas autoridad, porque es libertad de expresión, libertad a denunciar. Y si una autoridad comete un delito,
un fraude académico, un fraude procesal como lo ha hecho la señora Diana Salazar, hay que denunciarlos y no por eso podemos callarnos. Pero el trasfondo de la sentencia ni siquiera, incluso el hecho de qué me ponen o qué nos ponen en este momento en la sentencia para que nosotros digamos disculpas públicas, $22,500 pagar, asistir a capacitaciones en temas de violencia de género y otras cosas más. Disculpas a la hermana de la fiscal general del Estado. No es disculpas ese. A la hermana, perdón, Priscila, disculpas a la hermana. La señora Yasmín Salazar Méndez, porque en el plagio que la señora comete, no cuando era estudiante, sino siendo fiscal general del Estado en el 2021, ella plagia un artículo científico de una tesis de una estudiante de la Politécnica Nacional, donde justamente la hermana de la fiscal era la tutora de la tesis de este señor Diego Rodríguez Villamarín, quien era funcionario de la Fiscalía con Diana Salazar en el 2021, y a quien le copia justamente su tesis para escribir el artículo en la Universidad Central, en la revista Derecho Penal Central, donde podría existir un posible tráfico de influencias porque es un funcionario donde ella plagió en agosto del 2021 siendo fiscal general del Estado. Pues como yo le digo que la señora era la tutora del señor a quien copió, a quien plagió, entonces tengo que pedirle disculpas públicas por esta terrible denuncia que hice. O sea, realmente es irracional. Lo único que quieren es ni siquiera quitarme el cargo, créanme, suspender el cargo, porque lo que hace esto es suspender el cargo. Quiere decir, 3 años no podría ser asambleísta, el último año nos vemos en la Asamblea Nacional. Así funciona esto. Pero más allá de eso, lo que quieren hacer es callarnos a través de la cárcel, poner una sentencia, como no han podido durante años, acusarme de corrupción, acusarme de algún delito o de pertenecer a delincuencia organizada, a estructuras criminales, como lo quiso hacer ver en un inicio cuando la denunciamos por el plagio. Entonces lo que hacen es a través de sentencias condenarte para que tú vayas a la cárcel, callarte y silenciarte. Entonces, en realidad, ese es el trasfondo. Priscila, nos estás diciendo entonces que lo que quieren es ver a Priscila Schettini en la cárcel. Esa es, digamos que, el objetivo de todo este proceso lleno de vicios que se ha dado. Sí, eso es lo único que quieren hacer. Ni siquiera, por eso les digo, ni siquiera los derechos políticos, el cargo. El hecho aquí es callar a Angélica y a Priscila. ¿Por qué? Porque ya intentó hacerlo cuando denunciamos el fraude de Freddy Carrión. Nos amenazó con un juez en que no podía yo hablar del caso Freddy Carrión porque me iba a mandar a la cárcel y no pudo hacerlo. Cuando denunciamos el plagio, nos denunció por delito de odio. Recordemos eso. Antes de violencia de género estuvo delito de odio, diciendo lo mismo, que el plagio es delito, la denuncia del plagio es delito de odio porque muchas personas se pronunciaron en contra de ella. Con un acto urgente pasa este expediente al Tribunal Contencioso Electoral y mediante jueces que tienen investigaciones previas abiertas en la Fiscalía, los presionan para resolver a favor de Diana Salazar. Quiere decir que aquí no se ganan los juicios de manera legal, con las leyes, porque si hablamos por leyes o con argumentos, esta sentencia no tenía ni que ser admitida. Pero como es Diana Salazar, entonces aquí las únicas que hemos enfrentado a la fiscal general del Estado, y no porque hemos querido, porque nos parece justo que el pueblo sepa la verdad, que aquí hay fraudes académicos, que aquí se arman casos judiciales, que aquí Diana Salazar opera con el sistema judicial y electoral en este país para conseguir sentencias, que meten a la cárcel a personas inocentes. Si quieren castigarme, si quieren castigarnos por pensar diferente, por no ser serviles al poder de turno, por no negociar con nadie, háganlo. Pero no me van a decir a mí que yo tenga que reconocer que la señora no copió, porque sí plagió y para eso hicimos un libro. Y aquí está un libro para que todos lo compren, lo vean, lo analicen, puedan mirar a las pruebas que existen. Hay plagio, puro y duro, plagio, contundente, y que no lo dice Priscila Schettini. Si no quieren escuchar a Priscila ni Angélica Porras, bueno, lo dicen 5 académicos de talla internacional, reconocidos a nivel mundial, como el señor Raúl Zaffaroni,
donde muchos de nuestros profesores de aquí han tomado todo lo que ha escrito este jurista, el ex juez de la Corte Interamericana, para hacer los fallos aquí a nivel nacional, donde un académico de Brasil, Willis Guerra, que tiene 5 doctorados, imagínense, 5 doctorados, ha dicho que es un plagio, donde 3 profesores de las mejores universidades en España, en Europa, han señalado, como el señor Carboner, el señor Marcos Aparicio, Fernando Flores, Juan Carlos Carboner han señalado en una veeduría internacional que el plagio existe en su tesis, en el artículo, y que esto en otro país, como en Brasil, en cualquier parte, debería mínimo la señora renunciar, destituida incluso en Brasil hasta la cárcel. Eso es lo que dice, no Priscilla Schettini, lo dicen académicos de talla internacional. Ahora, Priscila, ayer justamente conversábamos con el doctor Freddy Carrión y nos decían que había medios de comunicación que ya estaban, pues, o que habían malinterpretado, en este caso, expresiones suyas pasadas, lo cuales son totalmente falsas en torno, pues, a la situación actual que se vive. ¿Cuál es la posición en este momento después de esta sentencia? Imagino ustedes van a ir a una instancia más, a apelar, pero ¿cuál es su pensamiento personal en torno a esto, dado que nos está usted comentando ya que tiene usted claro que el objetivo es querer ver a Priscilla Schettini tras las rejas? Mire, Carlito, usted ha dicho algo, ¿no? Términos mal interpretados o una entrevista o un video que sea mal interpretado. Yo no creo que los medios de comunicación malinterpretan. Eso lo hacen con un objetivo, confundir a la ciudadanía, tomar un video antiguo que es un pronunciamiento de la primera instancia en la cual rechazamos con Angélica Porras la sentencia y por eso apelamos, porque no estuvimos de acuerdo. Las circunstancias en este momento, no hay una sentencia ejecutoriada, gozo de todos mis derechos actualmente. Vamos a agotar los recursos nacionales, aclaración, ampliación, acción extraordinaria de protección de la Corte Constitucional, aunque sabemos cómo actúa la Corte Constitucional, pero también la demanda internacional, medidas cautelares, justamente así lleve el tiempo que se lleve, hay que resolver y que tienen que actuar en derecho en este país. Por otro lado, como digo, las circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque no es una decisión de Priscilla Schettini, en este momento no lo es. Es una decisión de mi compañera Angélica Porras, es una decisión de nuestras familias. Ustedes recuerden, yo ya viví con mis 3 hijos pequeños la cárcel. Mis hijos vivieron en una cárcel durante 3 años cuando ilegalmente Diana Salazar armó el caso de Freddy Carrión, cuando salió sin sentencia después de 3 años, un caso armado y forjado. ¿Ustedes les parece justo que mis 3 hijos vuelvan a vivir la misma situación pero con su madre y con garantías de que yo no salga viva de ahí? Porque muchos en estos años han querido justamente callarme de otra manera, intimidándome con golpes, agresiones, incluso con encañonamientos. Esto es una decisión familiar, es una decisión del partido político en el que estoy. Yo no puedo dejar abandonado el país porque yo tengo que estar aquí con la gente que confió en mí, que son más de 3,5 millones de ecuatorianos que votaron por asambleístas de la Revolución Ciudadana. Tengo que dar la cara por otros procesos que tengo en la fiscalía, que la propia fiscal y mucha gente afín a la señora ha presentado en mi contra. Así que, por lo tanto, son muchas circunstancias que las tomaremos la mejor decisión, siempre analizando. Así, viendo los objetivos claros, de aquí a 3 años, de aquí a 2 años, ver la manera de cómo pagar los $22,500 de multa, los $13,500 que Angélica le impusieron de multa. No tenemos plata para hacerlo. Me quitan los derechos políticos, hasta en eso no tienen sentido. Si quieren que yo pague, que les dé plata a los señores, déjenme trabajar. Pero si me quitan los derechos políticos, ¿de dónde creen que voy a pagar los $22,500? Si ni siquiera voy a recibir un centavo de sueldo, porque no puedo trabajar en ninguna institución pública, en ninguna. O sea, me dejan sin trabajo, ¿ya? Entonces, vendrá una decisión que la daremos a conocer en su momento cuando agotemos todo el recurso y cuando se ejecutaría la sentencia, pero como le digo, será una decisión planteada con mucho razonamiento, con muchos objetivos claros y sobre todo que no perjudique ni a la familia, ni a los menores, ni a quienes confiaron en nosotros para ser representados en la Asamblea Nacional. Hemos visto algunas expresiones públicas del partido, ¿no?, de la Revolución Ciudadana en torno a este caso, pero ¿cómo se ha llevado a la interna o cómo se ha manejado esto, ¿no? Dado pues que
Usted tiene una curul importante dentro de la Asamblea, fue elegida asambleísta nacional y en estos momentos tan coyunturales y de mucha polarización, sin duda alguna la presencia de Priscila Schettini con esa visión clara del progresismo y de lo que tiene que hacerse bien era muy importante. Sí, miren, aprovecho para agradecer, ¿no? Yo creo que ante todo siempre agradecer a quienes han dado su voto de confianza en mí. Yo creo que mis principios no son negociables. Me sigo sosteniendo en las denuncias que yo he hecho en estos 4 años y que seguiré haciendo. No me van a callar ni amedrentar por este tipo de sanciones, eso lo tengo claro. Uno pelea cuando tiene la verdad y uno lo hace de esa manera. Creo que uno de los temores más grandes que tenía Diana Salazar era eso, que yo vaya a la Asamblea Nacional y fiscalice todos los procesos que se han venido dando o el incumplimiento de funciones en la Fiscalía, que se fiscalice a ministros, que se fiscalice a autoridades que vulneren derechos de los ecuatorianos. Entonces creo que era ahí un complot de la Fiscalía, gobierno de turno, que hemos sido con Angélica Porras una de las voces, yo creo que incluso con mucha credibilidad, por el sustento de las denuncias, por las pruebas y porque nos hemos quedado aquí, porque hemos estado dando la cara, frenteando a todos, sin poder. Entonces no crean que porque a mí me suspenden los derechos políticos, Priscila Schettini se va a callar o va a agachar la cabeza. No es así, porque mis denuncias, mi camino político, mi camino profesional, mi lucha como ciudadana y defensora de derechos humanos lo hice sin poder, sin dinero y en circunstancias terribles, con un esposo preso, con 3 hijos pequeños, sin trabajo, con ataques, y así he podido salir. ¿Ustedes creen que esto acaba Priscila Schettini? Están equivocados. Esto simplemente demuestra persecución política y el miedo que tienen a que los ciudadanos pensamos diferente, de que los ciudadanos utilicemos los recursos legales para dejar en claro que en este país merecemos autoridades con ética, con principios y sobre todo que ejerzan como autoridad realmente de manera imparcial. Es algo que no tenemos. Y que más que todo defender derechos humanos, que en este momento, en este país, ya no existe. Y que lamentablemente lo que han hecho con nosotros, antes se utilizaban balas para desaparecer a opositores políticos, ahora utilizan sentencias condenatorias para callar, para mandarte a la cárcel y simplemente silenciarte. Nosotros, como digo, nos sostenemos, estamos aquí de pie, dando la cara, como siempre lo hemos dado, reconociendo nuestras luchas. Hay que dejar el tiempo que pase, ¿no? Hay que dejar que el tiempo pase. Nosotros sabemos que en la historia, como decía un amigo profesional que se arriesga por hablar sobre nuestros casos, lo decía, pasará el tiempo y en algún momento reconocerán que las denuncias de Angélica Porras, Priscila Schettini, Acción Jurídica Popular, Freddy Carrión, son denuncias con pruebas y que en su momento nos darán la razón. Entonces aquí nadie se cansa, ¿no? La lucha del pueblo, como dicen, nadie se cansa. Priscila, ¿usted va a acatar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral? Miren, eso justo hablaba hace un momento con Carlita, les decía, yo no puedo tomar una decisión porque no estoy sola en este momento. Es una decisión que involucra mucho a la familia, a 3 niños, a unos padres, a mi compañera Angélica. Yo debo respetar incluso las decisiones de mi compañera, del colectivo Acción Jurídica Popular, del Partido de Revolución Ciudadana y de los ciudadanos que votaron por mí. Entonces, verá una decisión, como digo, razonada. Daremos nuestros motivos de acatar o no acatar la sentencia. Ellos quieren, como digo, llevarnos a la cárcel, ¿no? Ese es el gusto, o sea, que ellos... Si no la acata, la llevan a la cárcel. Así sería si no se acata una sentencia. ¿Y usted está dispuesta a eso? Miren, sería de analizarlo, como eso digo, analizar dependiendo las circunstancias. Lo que no voy a decir es que lo que yo hice o denuncié son mentiras, porque eso nadie lo ha podido demostrar. Ni la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, ni la Fiscal General del Estado, ni nadie en este país puede decir que Priscila Schettini y Angélica Porras han sido o han mentido en las denuncias que hemos hecho. Y tampoco pueden comprobar que se ha cometido violencia política de género, porque como digo, quiere decir que yo me tengo que responsabilizar por lo que se dice todo en este país, por lo que todas las personas escriban. Eso no se puede hacer. Es una sentencia ilegal con jueces ilegales,
una sentencia que no tiene argumento, que incluso lo que ponen de pedir disculpas públicas a la hermana, a la fiscal, a recibir capacitación, a pagar $22,500, cuando a una señora que fue testigo protegido, Mayra Salazar, ¿cuánto le dieron de multa? ¿1,500, 3,500? No me acuerdo cuánto es de multa en el caso Purga Plaga. Ya se fue del país en helicóptero con recursos del gobierno. Y a Priscila Schettini, porque la denuncia fue cuando era ciudadana, le ponen $22,500. Angélica, $13,500. A ciudadanas que no hemos cometido ni un delito. Y eso voy a ser clara. A mí no me juzgan por corrupta, no me juzgan por robarme un centavo de nadie, no me juzgan por pertenecer a ninguna estructura criminal, ni a delincuencia organizada, ni participar de ningún delito. A mí me juzgan, me castigan y me sentencian por pensar diferente, por pensar, por tener un razonamiento propio, por tener ideales, por tener convicción y lucha, por denunciar autoridades, por no agachar la cabeza a las autoridades de turno, por no permitirles que abusen del poder en contra de ciudadanos de a pie. Por eso me castigan, no por otra cosa, solamente por eso, por pensar diferente. En este país, pensar ya simplemente es un crimen de Estado. ¿Qué fue lo más grave que le dijo a la fiscal? Lo más grave que le dije es que plagió, que cometió fraudes, que armó casos judiciales. Pero eso no es grave. Eso es una denuncia pública. Yo siempre digo, yo no me escondí. ¿Y dónde se encuentra la violencia política ahí? Es que no hay violencia. Los jueces no dicen, nunca dicen que Priscila Schettini o Angélica Porras han encontrado en mis cuentas, por lo menos en mis cuentas o en las cuentas de mi compañera, palabras ofensivas o por lo menos que ataque el hecho de ser mujer o afrodescendiente. A mí lo que me indigna es que la señora Diana Salazar, tanto en la denuncia de delito de odio, que capaz ya la activan, en violencia de género, se aproveche de las luchas de las mujeres. Eso sí es grave, porque utilizar este recurso donde cientos de mujeres han sido violentadas y no han dado la misma prioridad o las mismas sentencias, más bien les archivan para cualquier ciudadano. Pero cuando es una autoridad, todo le dan la razón porque presionan a los jueces a través de investigaciones previas, porque todos tienen investigaciones previas en este país. Pero la señora Diana Salazar lo que hace es utilizar recursos del Estado, utilizar la presión del poder para callar a cualquier ciudadano que se atreva a cuestionarla. ¿A cuestionar en qué sentido? A cuestionar primero el plagio, que incluso por eso no podría haber sido ni siquiera fiscal general del Estado. La dejaron pasar, no hay problema, volvió a repetir el plagio siendo fiscal general del Estado y no ha pasado nada. Aquí los académicos, los jueces, los profesionales se callan por miedo a perder el cargo. Se callan porque los mandan a la cárcel o tienen rabo de paja. ¿Hasta cuándo vamos a permitir en este país que se abuse del poder para atacar a personas inocentes? ¿Desde cuándo? Las que denuncian somos culpables, sentenciadas, y los que realmente cometen delitos, como jueces, fiscales, policías, ministros y muchas autoridades más, no pasa absolutamente nada. Siguen libres, no ha pasado nada, no les incomoda, siguen haciendo de las suyas. Pero quienes somos transparentes, nos sentencian, nos callan y nos presionan a través de este tipo de sentencias para que agachemos la cabeza y sobre todo nos callemos, para que no haya voces justamente opositoras o sobre todo que aclare al pueblo lo que está viviendo el país. Priscila, bueno, y además usted tiene que eliminar todos los mensajes en su cuenta de X, de acuerdo a lo que dice la sentencia. ¿Todo esto lo va a hacer si es que acata la sentencia? Miren, yo escribí un libro, siempre digo, ¿no? Escribí este librito que se llama Entre el plagio y la impericia. Podrán borrar todas las redes sociales, las mías o de Angélica, lo que sea, pero este libro queda para la historia, a nivel nacional e internacional. Y este libro, la señora Diana Salazar jamás lo olvidará, porque aquí sí hay las pruebas de que ella cometió un fraude académico. Aquí están las pruebas de que ella no hizo una tesis, de que copió a 13 autores, de que le robó las ideas a 13 autores. Para ponerles un ejemplo, la señora María Elena Moreira, que escribió un artículo que tiene 32 párrafos, ese artículo. ¿Sabe cuántos párrafos copió Diana Salazar? 22.
Quiere decir un 54.9% de plagio en un solo artículo. Y así en los otros 12 artículos más, 60, 70, 50% de plagio. Se le robaban las ideas, copiaba, por ejemplo, de un artículo que tiene 3 hojas, las 3 hojas las copió completas y las repetía una y otra vez, las repetía de 2 a 3 veces. Entonces podrán borrar las redes sociales, tratarán de quitar, jamás eliminarán esta huella, que es un libro donde se demuestra la verdad, donde fue avalado por juristas internacionales, que son aquí citados por los mismos académicos que hoy guardan silencio, que son citados por los mismos profesores de la Universidad Central, que son citados o que han sido estudiantes de los mismos académicos que avalan este libro y que reconocen que hay un plagio. Correcto. Aunque la Universidad Central encuentra impericia, no plagio. Ese es un término que lo usan para tratar de desvirtuar un poco el tema, ¿no? A mí me gusta justo aclarar este tema porque creo que es una incógnita, o a veces creo que ven mucho Ecoavista, Teleamazonas, que solamente sacan una parte. ¿Qué significa impericia? ¿No? Impericia significa incapacidad. Quiere decir que la Universidad Central graduó a un estudiante que no tenía la capacidad de hacer una tesis. Significa que la Universidad Central está graduando estudiantes que no tienen capacidad y que por lo tanto cuando sean profesionales, son profesionales incapaces de resolver causas o de ser transparentes o de tener principios porque no tienen capacidad, justamente porque la universidad lo permitió. Pero la Universidad Central no dice que no hay plagio. Miren, ahora la universidad permitió eso, porque si la tesis tenía plagio, tenían que haberlo llevado al programa donde le revisan todo y ahí se demuestra si hay plagio o no. Yo no sé si en ese año existía ya el programa, el ULCO creo que se llama. Pero en todo caso, si existía, tenían que haberlo pasado por ahí, ¿no? Fernando Sempertegui, es rector de la Central, decía, es que es la fiscal general del Estado. No podemos darles la razón a este colectivo, porque es la autoridad, entonces no podemos, pero sí ha plagiado. Miren, la Universidad Central, ¿qué dice? La resolución, página de nuestro libro 55, para los que quieran darse cuenta que la universidad dice que están preguntando dónde compran el libro ya en el chat, ¿eh? El libro está en la librería española, en Ambato, Quito, Guayaquil, en la librería Rayuela también en Quito y también en nuestras oficinas en Acción Jurídica Popular o en redes sociales nos pueden pedir para hacerles llegar. Miren, en la Universidad Central, la resolución de la tesis, ¿qué dice claramente, no? Esta impericia consiste, dice, en tomar algunos párrafos de un mismo autor o texto y poner una referencia única para el conjunto, con el respectivo pie de página, lo cual sugiere al lector que solo el último párrafo ha sido objeto de situación. Entonces aquí dice, la ex estudiante cita repetidamente con pie de página una autora consultada, pero omite citarla con pie de página en otros párrafos distribuidos en los diferentes capítulos. Otra impericia de la citación es mencionar la fuente sin precisar el texto extraído de dicha fuente. También existen algunos párrafos en los mencionados capítulos que no tienen cita, pero los autores constan en la lista de bibliografía final. Aquí en la Universidad Central reconocen 3 tipos de plagio. La copia de párrafos que no están referenciados en absoluto, reconocen párrafos que están referenciados de manera incompleta, con notas de pie mal hechas, y aparte párrafos en los que no se precisa qué texto fue extraído, es decir, que no se utilizó comillas. 3 tipos de plagios que reconoce la propia Universidad Central del Ecuador. Pero para justificar, dice que no tenía capacidad para citar la señora. Está bien, cuando era estudiante, tampoco tenía capacidad para citar en un artículo científico cuando era fiscal general del Estado en el 2021. Me pregunto, ahí ¿no? Ya era tampoco fiscal. Tenía experiencia. Claro, ya era fiscal general del Estado en el 2021, agosto del 2021, y firma el artículo que plagió a un funcionario de la Fiscalía como Diana Salazar, fiscal general del Estado, más de un 25% de plagio. Y por eso es la disculpa pública, supuestamente la hermana, porque es la tutora de este señor. ¿Por eso me sentencia? Por decir la verdad, porque la señora hasta el día de hoy no ha podido decir, la señora Priscila miente. No, no ha dicho eso. Lo que ha hecho la señora es ponerme denuncia de odio, pedir a Estados Unidos que me investigue por estructura criminal, que un juez me intercepte 60 días las comunicaciones a mi compañera y a mí, denuncia de violencia de género, quitarme del sistema de protección, revelar mi información reservada del sistema de protección a víctimas y testigos. Eso ha hecho la señora, pero jamás ha dicho que nosotros mentimos en el plagio. Y en la sentencia del TCE jamás tocaron el tema del plagio.
Lo único que dicen es que por esta denuncia, que se hizo por canales oficiales, legales, como tenía que ser, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación, Universidad Central, dice que por los comentarios de terceras personas yo tengo que responsabilizarme. Por Dios, ¿hasta cuándo? La defensa de la señora Diana Salazar hasta dijo que la tesis de la señora es un tema de reserva, de precaución nacional. Entonces todas las tesis del país también deberían ser reservadas, pero si usted entra a la Universidad Central es pública. Entonces, ¿de qué reserva nacional me habla? De las incoherencias en la defensa técnica y de la propia fiscal general. ¿Por qué no le dice al país cómo presionaba a los jueces del TCE? Que qué fue que resuelva. Una vez que yo me postulé para asambleísta, presionaba cada día. ¿Qué fue? ¿Por qué no resuelve? Ya, que resuelva. ¿Y por qué días antes o antes de posesionarme justamente sale esta sentencia para que yo no pueda ser asambleísta? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué quiere callarme con una sentencia? ¿Por qué quiere que no le digamos al país lo que la señora es? Una señora que cometió plagio y que cometió fraudes procesales. Que aquí se arma casos judiciales. Esto, en otro país, en cualquier país del mundo, significa la destitución, incluso se le quita el título. Por menos, por una copia mínima de un párrafo en otro país, está fuera, no se diga por un 40% de la tesis. Priscila, de aquí viene la aclaración de esta sentencia. ¿Y luego a qué instancias van ustedes? Tenemos la aclaración que presentar hasta el miércoles, luego tendremos una acción extraordinaria de protección, porque dirán que todo está claro, ¿no? Como siempre, todo está claro, no hay nada que aclarar, siempre dicen cada juez. E iremos a la Corte Constitucional, pero sabemos cómo actúan también los jueces de la Corte Constitucional. Recordemos que también quienes están puestos ahí también tuvieron interferencia de la Fiscal General del Estado. Recordemos que mi compañera Angélica Porras es el segundo ataque en este último tiempo. Le eliminaron del concurso por ser abogada de Freddy Carrión, por haberla denunciado del plagio y no le dejaron ser jueza de la Corte Constitucional porque era la mejor puntuada, porque iba a ser la de la mejor carpeta, porque era la mejor profesional que tenía. Pero por este hecho les dio miedo que vaya a la Corte Constitucional. Y luego, el día de hoy le quitan los derechos políticos. Entonces, luego tenemos las instancias internacionales, vamos a pedir una medida cautelar y ya estamos preparando la demanda internacional ante la CIDH justamente para que resuelvan. Así nos lleva el tiempo que nos lleve. Creo que aquí es momento de generar precedentes, lo hemos hecho en el caso de Freddy Carrión, que ya se presentó la demanda internacional, lo vamos a hacer en nuestro caso. Esto es una persecución política que se demuestra cada día más, es el miedo que tienen a que los ciudadanos tengamos un pensamiento propio, un criterio propio, es el miedo que nos atrevamos a denunciar a la gente. Y yo les invito a todos los ciudadanos del país, a todos los ciudadanos, a que nos quitemos ese miedo. Porque el día de hoy es Priscila, es Angélica, fue Freddy y así muchas autoridades más. Mañana son ustedes, créanme, no es el único caso. Si nosotros dejamos pasar estas injusticias, el día de mañana van a estar ustedes denunciados, quitados los derechos políticos, estarán en la cárcel siendo inocentes. Entonces yo creo que eso hay que reflexionar en el país en estos momentos. Priscila, ¿alguna vez de pronto no hubo algún intermediario que quería hablar con usted para evitar estas denuncias que usted hacía contra la fiscal? Por lo general nos hemos caracterizado, siempre dicen que somos muy complicadas o jodidas, ¿no? Para nosotros no existen intermediarios y menos se atreven a decir o llegar a algún acuerdo porque sabemos que nunca hemos negociado con nadie. Nuestros principios no son negociables, nuestras luchas no son negociables. Y en estos momentos es lo mismo. Jamás hemos vendido nuestras luchas, jamás hemos pactado con jueces, jamás hemos pactado con ninguna autoridad. Nos hemos sostenido con la verdad, con lo que corresponde, con nuestras pruebas. Y ya más allá de eso, si han querido hablar o no, yo creo que más bien debería ser, si hubiera ganado Luisa González, créanme que esto no hubiera pasado, hubiera cambiado las circunstancias y hubieran dicho, no hay que hacer nada porque luego nos van a perseguir a nosotros o posiblemente juicio político que tienen abierto en la Asamblea Nacional. Entonces, aquí se mide el tema electoral, el tema político, dependiendo las circunstancias de cada autoridad. Entonces, aquí no se basan las resoluciones en derecho, sino dependiendo el bolsillo de cada autoridad, dependiendo el poder político o dependiendo de lo que les vayan a dar estando en el cargo. Así funcionan estas autoridades en el país. Priscila, tenemos un artículo que escribe Javier Banguera justamente
dedicado a usted y queremos darle lectura a ese artículo antes de que se vaya. Bueno, es oportuno porque nos llega mucha comunicación de parte de nuestros seguidores. En este caso, Javier Banguera quiere compartir este mensaje que va dirigido a su caso y de esta forma también que conozca la sensación, el pensamiento y el sentimiento de muchos de los ecuatorianos y de los seguidores de Ecuador en Directo. La justicia invertida, un lamento por la voz silenciada. En el umbral de una democracia que se precia de representativa, el eco de la justicia se ha desviado por senderos oscuros. El reciente fallo del Tribunal Contencioso Electoral que destituye a la asambleísta nacional Priscila Schettini, electa por mandato soberano del 9 de febrero del 2025, es más que una resolución judicial. Es una afrenta al Estado de Derecho y una bofetada al principio de equidad. ¿Cómo se explica que una mujer que alzó su voz contra la impunidad y el plagio sea sancionada con el estigma de violencia política de género? ¿Acaso no fue ella quien con valentía y documentos en mano denunció el presunto plagio académico de la fiscal general y en respuesta fue ridiculizada por medios de comunicación y figuras públicas, siendo incluso llamada Priscila Figurettini? Es un acto de violencia simbólica, cruel y descarado. La figura de Schettini no es solo la de una legisladora, sino la de una ciudadana que se atreve a nombrar lo innombrable. Hoy su destitución se erige como una paradoja jurídica. Quien ha sido objeto de violencia es sancionada por ejercer su derecho a fiscalizar. Se invierte la carga de la prueba, se vulnera el debido proceso y se calla la voz incómoda. ¿Desde cuándo la denuncia se convirtió en crimen? ¿Desde cuándo la justicia se convirtió en un instrumento de persecución para quienes desafían el poder establecido? El caso de Priscila Schettini es un parteaguas. O defendernos el valor de la verdad en el foro público, o aceptamos la erosión progresiva de nuestras garantías constitucionales. Hoy no ha caído una legisladora, ha sido herida la República. Javier Banguera le envía ese mensaje, Priscila. Muchas gracias, Javier, y a todos quienes nos apoyan y alzan su voz justamente de protesta en contra de una sentencia ilegal, abusiva, arbitraria realmente, que lo único que quieren es acallar voces, es lo único que han hecho en este país. Decirles que esta es una pausa en la Asamblea Nacional. No me destituyen, no me quitan el cargo que lo gané en elección popular. Se suspendería cuando se ejecute la sentencia por 3 años y podría regresar a legislar en el último año, así que sería recuperar los derechos y ya evitar esta prohibición que se tiene. Miren, a mí me gusta mucho una obra de Antígona, de Sófocles, en la cual nos dice un mensaje que les invito a todos a leer porque creo que cuadra mucho lo que hemos hecho durante este tiempo y fue escrita hace más de 2000 años, ¿no? El mensaje de Antígona decía: las leyes de los hombres para ser justas tienen que tener un respaldo moral y que cuando no es así se alejan los principios fundamentales del hombre. Creo que para aceptar una sentencia, quienes la resuelven o quienes están atrás de una sentencia, son autoridades, tienen también que tener un componente de moral, de ética, de principios, para ser válidas. Mientras tanto, lo único que son es una burla al país, es una vergüenza. Que no la avergüenza a nosotros, les avergüenza a ellos mismos, a su familia y a quienes son en este país. Son un chiste. Realmente, nadie les respeta a las autoridades que actúan de esta manera. Mientras que, al contrario, a ciudadanos que decimos la verdad y que nos sostenemos en los principios, que creemos en los principios, tenemos aceptación, tenemos credibilidad y respeto, que es muy difícil ganárselo siendo de la manera como ellos han hecho, utilizando el poder para hacer daño, para perseguir y para callar voces. Carlita, Jaime, yo quiero siempre agradecerles a ustedes por la oportunidad siempre de hablar, de que se conozca la verdad y decirles que esta madre, que esta ciudadana, que esta mujer, junto a su compañera Angélica Porras, una gran profesional, jurista de este país, una de las personas más éticas que puede tener el país, lo único que han hecho durante este tiempo es pelear por los derechos de los ecuatorianos y por decir la verdad, y que eso no va a cambiar.
No crean que con esto nos callan, todo lo contrario. Nos fortalece, nos sigue demostrando que siguen existiendo pruebas que hay que seguir luchando sin cansancio y que lo único que nos hace es demostrar que estamos del lado correcto de la historia, que estamos peleando por lo que realmente consideramos un derecho y consideramos que se respete a cualquier ciudadano común y corriente, de cualquier línea política, de cualquier ala. La injusticia no se la permite a nadie, señores, a nadie. Y mientras eso la sigamos viviendo en este país, tendrán a dos mujeres como Angélica y Priscila alzando su voz para rechazar las injusticias que se cometan a cualquier ciudadano mediante el poder de turno, mediante las autoridades actuales. Priscila, nuevamente la gente está pidiendo que repita dónde pueden comprar el libro y también sugieren algunos seguidores algún número de cuentas si van a cancelar lo de la multa que pone el Tribunal Contencioso Electoral, que están dispuestos también a colaborar con así sea $1, dicen algunos de los seguidores. Se cortó la señal que teníamos, parece. Ya se estaba despidiendo. Bueno, y hay que comunicarle a Priscila eso, los seguidores están respondiendo y decirles a nuestra comunidad de Ecuador en Directo, gracias por la solidaridad que ustedes tienen para con todos nuestros invitados, incluso con nosotros. Eso nos hace entender que empezamos a reflexionar y que se comprende y se entiende la persecución que se vive en este país. Así que se los agradecemos mucho. Ese mensaje para Priscila está ahí, sabemos que lo va a escuchar. Y bueno, es una lástima, ¿no? Porque el pueblo quiere sentirse representado. Y representado con personas que definitivamente su dignidad, su lealtad, su convicción no está en venta. Y eso es lo que se necesita en este país.